No, desde el Ejecutivo le llama la atención la designación de Ana Millán como vocal para la comisión organizadora del Congreso del Partido Popular. Ana Millán, recordamos, es la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, es exalcaldesa de Arroyomolinos y está imputada por 4 delitos de corrupción por supuestas irregularidades en varios contratos. Dice el ministro Óscar López que tiene cuajo que Alberto Núñez Feijóo de este modo diga que quiere apartarse, que quiera decir adiós a la corrupción. En el Gobierno ven a un líder del Partido Popular débil, sin autoridad, errático. Le reprochan que no sea capaz de apartar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat después de su gestión nefasta de la Dana y también que se alinee con la ultraderecha alimentando campañas de desgaste contra el Gobierno que dicen solamente evidencian que no tiene proyecto político. Una campaña de acoso y derribo al Gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles porque este Gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un Gobierno que va a seguir avanzando en derechos. Acaban de llegar a la hora de la 1. Pedro Agueda, muy buenos partidos. Entonces, es injusto cuando luego a veces una persona imputada se ha demostrado que no era culpable o no se ha podido demostrar su culpabilidad y por tanto sigue siendo inocente y en cambio ha dejado su vida pública. Claro, también hay algo de injusticia. Deberíamos llegar a un acuerdo, los partidos políticos y como sociedad, de exigencia. ¿Cuándo se debe dimitir? ¿Y cuándo habría que exigir la dimisión si hay imputación o posteriormente cuando haya culpabilidad? Entonces, eso se aplicaría a Ábalos. Claro, Ábalos, por ejemplo, está solamente imputado. Claro, es que hemos cambiado el debate que muchas rapidísimamente. Veces se llama corrupto a que ni tan siquiera está imputado y luego los corruptos imputados... Pero me parece extraño, Pedro, que ayer Feijóo defendiera, ¿no?, la transparencia, la lucha contra la corrupción, y después es verdad que ahí en medio del comité organizador del Congreso, si tú eres a una persona que está imputada por 4... Veremos, ellos creerán seguro en su inocencia, ¿eh? Sí. Entiendo que creen en su inocencia y eso se ha dicho 1000 veces desde el Partido Popular de Madrid. Pero me parece extraño, ¿no? O sea, porque es una cosa que todos escrutamos al minuto. Aquí un fallo no se lo permite a nadie. Pues verás, Marc, se habla mucho de los atestados por venir, de los informes por venir de la UCO en el denominado caso Koldo o caso Ábalos. Bueno, pues ahí no conocemos su contenido, esperamos que sea cuanto antes y para poder analizarlo, pero el que conocemos es el informe de la UCO sobre Ana Millán. Ese lo conocemos, bueno, lo conocemos algunos, porque tampoco ha tenido mucho eco, pese a que es un informe que se ha elaborado durante 4 años de investigación, donde se presentan los indicios claros de 4 delitos de corrupción, por una corrupción, además, un tipo de corrupción muy vieja, que es enriquecerte a cambio de adjudicaciones, cuando era concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos. La actitud de Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular de Madrid con Ana Millán ha sido que, mientras había indicios de ella, luego se le imputaba, se elevaba al TSJ. Cuando ocurría todo eso, es decir, cuando crecían los indicios y las acusaciones contra ella, más peso tenía en el Partido Popular madrileño. Bueno, desde hacer la vicesecretaria de organización hay una cosa especialmente curiosa. En las últimas elecciones autonómicas, Ana Millán, que estaba imputada por 4 delitos de corrupción, tenía que hacer las entrevistas a los candidatos locales de los pueblos de Madrid para ver si tenían algo que les pudiera comprometer en las elecciones. Es curioso, ahora pues se le da salta al vocal del comité organizado. Claro, al PP Nacional. Entonces, sí que parece una doble vara de medir cuando tenemos un informe de la UCO que detalla claramente cuáles son los indicios contra Ana Millán, respecto a la gravedad que se le dan a otros informes de la UCO de los cuales todavía no conocemos ni siquiera su contenido. Los estatutos de los partidos ponen más o menos lo mismo, que se apartará a la persona en la apertura del juicio oral, porque efectivamente hay muchas veces que se investiga, luego la realidad no es esa. Hace ya muchísimos años que la presión mediática, la intolerancia hacia los casos de corrupción y el daño que te hace al partido hace que en cuanto se abra una investigación, si no se le obliga a dejar los cargos, por lo menos a la persona se le quita del foco. En el caso de Ábalos, evidentemente, se le pidió que abandonara el grupo parlamentario. Yo siempre he defendido que de forma muy acertada y los hechos sucesivos creo que demuestran que sí, y lo que nos queda por ver, ¿no? En el caso de esta señora, no hablamos ni siquiera
de que deje sus cargos o no, hablamos de que se le da una responsabilidad dentro de la organización de un partido. Yo entiendo, o por lo menos así me lo han dejado entrever, que Génova le pide unos nombres al PP de Madrid, igual que ha pedido a otros territorios, y el PP de Madrid, la señora Ayuso, pone a esta señora, porque como bien ha dicho Pedro, ella la lleva protegiendo y ascendiendo en cada nuevo indicio que hay en su contra, y Génova se calla y mira para otro lado. Pero vamos, ¿a Feijóo le viene bien? No, le viene muy mal. Ya tiene bastante comezón como para que ahora estemos aquí hablando de esta mujer, ¿no? Yo creo que el PP y el PSOE en esto se tiren los trastos a la cabeza, en fin... A ver qué sale peor. Hombre, para hacérselo mirar, vamos a ver, pero en todos los casos, supongo que tenemos que llegar a un acuerdo como sociedad. Si defendemos la presunción de inocencia, entonces no puedes apartar a alguien de la vida pública porque está imputado, pero después ves casos muy escandalosos. Habláis de Ábalos, efectivamente el PSOE le aparta, pero al mismo tiempo mantiene a un cargo institucional, que es el fiscal general del Estado, y está imputado. Ojo, lo de esta señora, es verdad que en el Partido Popular de Madrid la están sosteniendo desde hace mucho tiempo. También es verdad que el informe de la UCO tiene unas acusaciones que después se han elevado al Tribunal Superior de Justicia, que ha dicho que no lo ve. Es decir, que es que ya hay actuaciones directamente de los jueces. Es decir, que supongo que debe ser controvertido. Aún así, me parece que no le hace ningún favor poner en el foco a esta señora, que yo no la conozco y tampoco conozco en profundidad su caso, pero solo por el hecho de que esté imputada, pues aclara ese asunto y después será muy válida políticamente, pues dale todo el recorrido que quieras. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, y pongo el caso de Francisco Camps, que le ha hecho un roto ahora mismo en el discurso político en Valencia, tremendo, presentándose, te imputan, te procesan, vas a juicio, resulta que lo archivan y dices, oiga, que vuelvo limpio, devuélvanme mis puestos, que cuando me fui dije que si me volvía limpio me los devolvían, y dice, no, que es que estás manchado. ¿Manchado de qué? Entonces, es un debate que tienen que hacer los dos grandes partidos, que son los que se han enfrentado a los grandes casos de corrupción, cómo tratan esos casos, y la sociedad española también. Aquí ¿La presunción de inocencia, la imputación o qué? El Gobierno no puede destituir al fiscal general del Estado. Un cargo político. Bueno, pero le puede poner en una situación muy incómoda. El Gobierno no puede destituir al fiscal general del Estado, pero sí lo que llama la atención es que Feijóo, que ha centrado la estrategia del Partido Popular en llamar corrupto al Gobierno, claro, haya metido en el Congreso del Partido Popular como una de las personas de renombre a alguien que sí está imputada por corrupción, Pedro. Sí, por matizar una pequeña cosa, es la UCO, la Fiscalía, una jueza de Navalcarnero, y lo que ha dicho el TSJ es que no se pronuncia todavía sobre la imputación, porque la jueza debería haber elevado una exposición razonada y no simplemente haber trasladado como aforada la causa al TSJ sin más, ¿no? Por cierto, como aforada porque Isabel Díaz Ayuso la colocó en un puesto muy relevante de las listas para que cuando se produjeran las elecciones ella estuviera fuera diputada autonómica y por tanto aforada. Y en eso estamos, en que la jueza redacte la exposición razonada, es decir, que recoja los indicios de la UCO y que avalaba también la Fiscalía contra Ana Millán, y entonces el TSJ se pronuncia. Veremos cómo queda. Finalmente, de momento está ahí pues, como vocal de ese comité de organizador del Congreso del Partido Popular. Por cierto, minutos después de la medianoche, bomberos de Madrid han retirado de un edificio próximo al Congreso una lona con la cara de Pedro Sánchez junto a la palabra corrupto. Javier. Bueno, pues esa es la imagen desde aquí, ya desde la carrera de San Jerónimo, y ya no queda ni rastro de esa lona, como decías tú, Mar. A la 1 de la noche los bomberos del Ayuntamiento de Madrid la retiraban. Desde Aztuiri han anunciado que van a recurrir al juez esa decisión, que habían pagado 15 días su permanencia, dicen, y critican la urgencia y la clandestinidad con la que se ha actuado. Recordamos que se retira también después de que el PSOE presentara esa denuncia por presuntas injurias y calumnias. Y, por cierto, desde Hace Oír ya nos han convocado a los medios de comunicación a las 12 del mediodía, justo aquí, en esos aledaños, para dar explicaciones y para anunciar, como decimos, ese recurso por esa decisión. ¿Cómo lo veis? A ver. Bueno, yo tengo que decir que me bajé del AVE a las 11:30 y
he dormido en la calle Ventura, muy cerquita, y cuando vi el despliegue policial que había alrededor del Congreso, de Policía Nacional, bomberos, preguntándole a la policía por qué está esto cortado, qué pasa, y ya me fui por Zeta Cero a ver y vi que era la lona, flipé. La verdad que las imágenes eran impactantes porque el Congreso estaba blindado de policía con la calle cortada y una grúa y 23 bomberos, conté, para desplegar la lona. Y por supuesto que había, no voy a decir mucha gente, pero por lo menos tres frikis lanzándole improperios al presidente mientras que la lona caía. Por supuesto que también habíais hasta un vídeo. No, a ver, sí, pero no menospreciemos también el poder de algunas asociaciones ultra religiosas, o sea, ultras de carácter religioso, en este caso Hazte Oír, con la financiación que tienen en países latinoamericanos de personas muy poderosas y con mucho dinero. Sus vínculos con el Yunque están acreditados concretamente de esta organización, y de cómo monopolizan con sus grandes medios materiales, su poder material, monopolizan el debate público, porque tienen dinero para ir ahí y pagar una pancarta en la puerta del Congreso, algo que pues otros ciudadanos que tienen legítimamente el mismo derecho a expresarse y pueden hacerlo, pues no tienen las capacidades materiales, que de esto va todo siempre. O no quieren invertir en eso, claro, llamar bueno, corrupta a la gente. A lo mejor es que están ahorrando para el invierno que viene y ponen la calefacción. Yo creo que aquí colisionan el derecho a la libertad de expresión, que supongo que es el que van a invocar ellos, y el de contra el de injurias, o contra un posible delito de injurias. Yo creo que no es la forma de hacer política. Que todo el mundo tiene el derecho a expresar una opinión política, pero a mí me parece lamentable. Y después, más allá de que te guste más o menos Pedro Sánchez, creo que también hay que respetar lo que Pedro Sánchez encarna en este momento, que es la presidencia de gobierno, que es una institución y que es de todos los españoles. Y me parece que eso también hay que respetarlo y pedir respeto a la asociación que sea, que tiene todo el derecho a criticar la acción de gobierno, por supuesto. Es verdad que es un edificio privado, la comunidad de propietarios que va a empezar una obra alcanza un acuerdo y dice que le pongan una pancarta, pero cuando ve el contenido de la pancarta dicen que se han vulnerado los términos del acuerdo, que considera que el contrato no se está cumpliendo y pide la retirada. Es decir, esto no se retira porque Ferraz anunciara, como bien has dicho, una demanda por un posible delito de injuria. Yo creo que se retira porque la comunidad de propietarios, donde está desplegada esta pancarta inmensa... Dice, yo quería otro trampatojo, ¿no? Porque a sabiendas entiendo de dónde están ubicados. Creo que en el contrato constaba de que no hubiera un mensaje político en los anuncios, en el anuncio que se fuera... Vulnera expresamente una cláusula. En este caso se desvió un poco... Pero es que fíjate, del objetivo de los dueños de la finca. El Bernabéu, cuando se presentó a las elecciones del Barça. Esa me pareció que... Ahí se te ve... Volveremos. Ahí había mucha ironía. Por eso me parece que tenía cierta gracia, porque se restringía el ámbito deportivo. Yo no me gusta. Hay que tener también un poco de humor, incluso en eso, que también se jugaba mucho. Yo creo que un poco una dosis de respeto en la vida pública. Bueno, ahí salía él, ¿no? Ahí salía él mismo diciendo... Fue puesta cerca del Bernabéu. O sea, quiero decirte que es... Pero una cuestión, ¿por qué no se escandaliza tanto esta lona si a Sánchez le están acusando de corrupción todos los días en el Congreso? A mí me parece una degradación. Es que dicen, no, es que se ha colgado una lona frente al Congreso. Si dentro del Congreso no escuchásemos otra cosa, pero es que le están llamando corrupto. El debate político. No, cuidado. Yo aquí sí que creo... Mira, aquí esto sí que me parece una veta interesante de debate. Porque esto forma parte del debate político. Llamar al presidente del gobierno corrupto. Dentro del Congreso. No, dentro del Congreso. Pero dentro del Congreso se puede decir de todo. Claro, es que lo dicen de todo porque además tienen inmunidad para decir de todo. Es decir, hay barbaridades. Este es el problema, Ana. Sí, bueno, pero es que eso es lo que hacen todos y eso es lo que ampara la ley. Hay barbaridades que si las dices desde la tribuna del Congreso no tienen ningún tipo de consecuencia, y lo han dicho los tribunales, porque si se coartan determinadas expresiones, se coarta el debate político. De hecho, el presidente del Congreso de turno, sea cual sea, dice, le doy la oportunidad de retirarlo del diario de sesiones porque va a quedar usted muy mal, porque esto queda para la posteridad, pero se pueden decir con impunidad y sin embargo fuera no. Porque el debate político se supone que llega mucho más que eso. Hombre, si está fundamentado y si alguien quiere decir que el presidente del gobierno podría estar acusado de corrupción por conocer a este o aquel, bueno, si en el debate del Congreso
me parece bien que se diga, y además me parece bien que el presidente del gobierno le responda. En eso está la sesión de control. Si volvemos a la pregunta-respuesta, que es lo que debería estar, porque últimamente pregunto por esto, respondo por aquello y luego voy por esto otro. A mí me parece una degradación de la vida política. No, si se ha degradado sustancialmente, no cabe duda, pero eso es propaganda, el cartel es propaganda, lo otro es debate. Claro, a mí que te puede gustar más o menos el nivel del debate, pero el cartel ya no entra dentro de la categoría del debate. No perdamos de vista de verdad lo que es Hazte Oír, que lo mencionaba antes Pedro, es que es una organización ultra religiosa, de ultraderecha, que está además personal en pero los tiene el mismo derecho a asistir que la de ultraizquierda. Comparto con Ana. Estamos hablando de Hazte Oír. A mí no me gusta el cartel. Eso tiene el mismo derecho a asistir. ¿Quién pone ese cartel? Hazte Oír. ¿Hazte Oír es de ultraizquierda o de ultraderecha? No. De ultraderecha, ¿no? Pues entonces, ¿qué quieres que diga, Ana? No, yo no he dicho que sea de ultraizquierda. Etiquetaremos quién está detrás, pero lo importante es el hecho. Solo una cuestión por lo de la lona sobre el hermano de Díaz Ayuso. Ahí no aparecía la palabra corrupto, ponía hay que echarlos. Hay que echarlos, eso. Sí, digo, por matizar, ¿no? Y recogía unas palabras de Pablo Casado sobre Tomás Díaz Ayuso, que justo por curiosidad he visto, efectivamente, y ponía tuit del Partido Popular, que pone: la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Digo, por ser exactos y reproducir exactamente lo que decía, porque por curiosidad no lo recordaba. Con la cara, con la...